Bueno, ya nos hemos familiarizado con lo que es ERE. En esta oportunidad vamos a entrar a una parte que es muy importante y crucial en el manejo del programa ERE. Recordemos lo siguiente, que el programa ERE ustedes pueden fácilmente poder descargarse del internet, escriben ERE y en R va a aparecer justamente esta opción que se llama R Project Computación Estadística. Entonces, nosotros tenemos dos opciones de bajar R. El R convencional, que es el que estoy mostrándoles ahora en la plataforma, que es esta, o el R, o el R Project, que es otro que está también relacionado. Ahora, ustedes para poder descargar se van aquí a Download, al CRAN, prácticamente ahí dice, ¿ya? Y las versiones de R son infinitísimas, ¿ya? En realidad existen muchas versiones. Luego nos vamos acá, podemos buscar un servidor de interés. Cada país ha facilitado servidores. En este caso voy a utilizar la primera. Y aquí automáticamente nos aparecen ya la opción de descargar. En este caso, como nosotros utilizamos un sistema operativo que es Windows, en su gran mayoría, a menos que haya algún compañero que esté utilizando Linux o Mac, tienen opciones para poder descargar para esas versiones de sistema operativo. En este caso, de Windows, y aquí nosotros podemos ver ya la siguiente la fase donde yo puedo instalar el programa, ¿no? En realidad es hacer clic en acá y me sale esta ventanita que me está facilitando la versión 4.101, ¿no? Entonces, esta es la última versión de ERE que está accesible por internet. Esta está para 32 y 64 bits de, dependiendo del sistema operativo de la computadora y otras características complementarias. En realidad este programa no es muy exigente, eso es lo bueno, pero algo que tenemos que considerar es que cada vez que se va actualizando R puede generar dolores de cabeza. Eso es un hecho para mí, ya que lo voy trabajando varias veces, a veces me hace renegar porque siempre me está pidiendo actualizaciones, ¿no? En este caso, lo que siempre busco es trabajar con una versión estable. Y les voy a mostrar dos versiones bastante estables de R. En este caso, ustedes cuando logren, bueno, una vez que hagan clic sobre este archivo, ustedes pueden lograr descargar el programa. Pero si ustedes desean instalar otras versiones de ERE, ustedes también pueden recurrir a buscar aquí tenemos justamente la opción de previas versiones. Fíjense, aquí están todas las versiones de ERE que se han creado ya desde el año 2000. Entonces, actualmente la que yo estoy utilizando es la versión, déjenme recordar, aquí está, ayuda. Estoy con la versión 4.02, ¿ya? He considerado que es una versión bastante estable, aunque ya hay unas nuevas versiones, pero lo más importante es buscar estabilidad del programa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy utilizando esta versión de junio del 2020. Pero además, yo tengo otra versión que me gusta y que todavía lo sigo conservando, que es la versión 3.51. Ambas versiones funcionan, aunque instalen la última versión, igual les va a funcionar para todo lo que estamos haciendo en operaciones básicas. Pero hay algunos elementos que vamos a ver más adelante que no funcionan muy bien en las últimas versiones como en las antiguas versiones. Es, como les digo, a veces un dolor de cabeza saber configurar tu propio R. Entonces, lo que yo sugiero es que nos vayamos familiarizando. En este caso, los que soliciten, ya, una vez que ya descarguen el programa, que creo que había un tutorial relacionado a esto, lo más importante es manejar los paquetes. ¿Qué son los paquetes? Son una serie de archivos, ya, que justamente cuando ustedes logran instalar su programa R, en documentos, ustedes tienen que tener una carpeta que se llame
R, ¿ya? Y en R van a tener una carpeta que se llama WinLibrary, y en WinLibrary ahí están las dos versiones de interés. Estos son los paquetes. Justamente aquí yo tengo un paquete para la 3.5 que está estable, que funciona muy bien, y la 4.0. A medida que yo voy actualizando mis paquetes, por ejemplo, que funcionen en R, lo que yo hago es lo elimino este archivo y vuelvo a comprimirlo. Porque puede pasar en algún caso ya de eh, que yo adultere el tema el, que yo adultere, por ejemplo, que al instalar un paquete, en este caso interés, y no logre yo hacerlo, puedo adulterar los archivos y ya no me funciona el paquete que yo estoy utilizando. Entonces, eso me genera un gran problema. Entonces, eso siempre hay que considerar al momento de trabajar. Entonces, pues, si, los que deseen, aquí están estas dos versiones de los paquetes, que lo único que ustedes tienen que hacer es descargarse. Les voy a facilitar de una vez para aquellos que ya tienen R. Ya, voy a hacer esto. Es un poco pesado, ¿no? Los paquetes sí son pesados. ¿Ya? Y lo bueno es que nos permite poder enviar eh, para la versión 3.5.1 o todas las versiones relacionadas con esta. Entonces, se le estoy enviando ya los paquetes para la versión 3.5. Ya, me imagino que es, bueno, Telegram es lo bueno que nos facilita poder enviar archivos masivos, pesados, y eso es algo bueno, ¿no? Y aquí tenemos también la versión 4.0, que ya está comprimido y que también les va a facilitar poder hacer los análisis. Entonces, en este caso, eh, nos vamos a meter ahora a trabajar con R. Sabemos que tenemos RStudio, que es otra plataforma, ya lo habíamos explorado, pero vamos a estar trabajando todavía con esta versión antigüita que me parece que no hay nada malo de trabajar con esta versión. Entonces, es muy importante recordar que tenemos opciones. Por ejemplo, en archivo tengo la posibilidad de colocar un nuevo script, y en nuevo script yo tengo la facilidad, en este caso, de poder escribir comandos, editar comandos relacionados a R. Bueno, veamos a continuación lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, hoy día vamos a hacer matrices, ¿ya? Y bases de datos, que es un elemento muy importante al momento de trabajar con R. Entonces, vamos a adentrarnos a usar estas herramientas relacionadas. Entonces, veamos. Entonces, vamos a ver un caso de análisis de factores. Vamos a representarlo de manera gráfica y vamos a construir una matriz tanto bidimensional, tridimensional, y también representarlos en forma de gráfica. Y luego vamos a construir una base de datos en la plataforma R. Entonces, para esto vamos a utilizar una serie de comandos relacionados a R. Entonces, ya estamos acá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que siempre estamos trabajando con información vectorial, que significa que nosotros tenemos que tener la posibilidad, ¿ya?, de poder nosotros crear variables, ¿ya? Entonces, en este caso voy a crear una serie de variables. No, pero antes, creo que me pasaba muy rápido antes, que son factores. Bueno, nosotros habíamos visto que los factores son una serie de conjuntos o agrupaciones de datos, las cuales podemos organizarlo, esta información, especialmente cuando estamos hablando de variables de tipo categórica. Por ejemplo, aquí tenemos un caso bastante interesante, que estos valores están clasificados por el nivel de pH, por ejemplo, ácido, neutral y alcalino. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los valores de un rango entre 0 y 6 corresponden a valores ácidos,
un valor de 7 es neutral y un valor correspondiente a 8 y 14 corresponden a valores de tipo alcalino, ¿no? También podríamos nosotros clasificar los valores de este espectro electromagnético de la luz. Podemos ver longitudes de onda corta y de onda larga. Entonces, generalmente, se sabe que las longitudes de onda larga están relacionados con el espectro de tipo infrarrojo, microondas y ondas de radio, ¿no? que, y dentro de cada uno de ellos tenemos una serie de valores relacionados a esas longitudes de onda para poder discernir dentro de qué rango se encuentran. Y la luz visible, fíjense, corresponde este rango entre los 400 a 700 nanómetros de longitud de onda, los cuales correspondería al espectro visible, y luego de ahí para abajo ya vemos longitudes de onda corta, rayos gamma, rayos X y ultravioleta, donde los parámetros también definen ese tipo de categorías. Entonces nosotros también podemos agruparlos a partir de este tipo de factores o agrupaciones dependiendo de la naturaleza de los datos que nosotros tengamos. Entonces veamos cómo podemos trabajar esto en EDE y para esto vamos a crear una serie de datos los que nos permitan a nosotros analizarlos de alguna manera. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya tengo una variable, ¿ya? En este caso voy a utilizar var, voy a utilizar el símbolo que ya saben que es el signo menor con un guión. Este símbolo siempre representa grabar, ¿no? Entonces vamos a grabar una serie de datos. En este caso, a mí me interesa crear datos de interés. En este caso voy a crear las variables A. Ya, voy a crear una variable A y así las correspondientes dentro de cada una de ellas. Ahí estoy creando otra variable, bueno, otro dato relacionado a esto. Voy a cerrar esta ventana porque me está perjudicando. Y bueno, ahí voy creando una serie de datos ya dentro de esta variable que le vamos a denominar var. O podemos también darle otro nombre de interés, no sé, podríamos llamarle conjunto, para que pueda entenderse que ahí tenemos una serie de datos de interés. Entonces voy creando esta información. Son variables categóricas, fíjense, que están organizadas de esta manera. Entonces siempre que escriban cualquier nombre ya categórico, siempre se tiene que escribir entre comillas. Ese es un elemento muy especial para que pueda reconocer. Entonces, digamos, esta C significa concatenar, significa que tengo una cadena de datos dentro de la variable conjunto. Entonces, puedo hacer correr, por ejemplo, y ahí está conjunto. Si yo hago correr directamente la variable conjunto, automáticamente nos mostraría la información correspondiente dentro de esta variable conjunto, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es convertir esta variable en un factor. Para esto voy a utilizar nuevamente tipo, ya, lo voy a llamar tipo, y entre paréntesis voy a escribir el comando factor, que ya es la que me va a permitir categorizar la información que tengo yo accesible dentro de ella. Entonces ahí coloco la variable conjunto y vamos a hacer correr y ya ha hecho el proceso. Entonces, para ver que ha categorizado, lo único puedo escribir directamente tipo o también utilizar otra, ¿cómo se llama? Otro comando que se llama print y colocamos print tipo.
Entonces, cualquiera de los dos funciona. Entonces, como pueden observar, aquí ha categorizado en 3 niveles ABC la información que tiene categorizada ahora en factores de tipo 3, ¿no? Entonces tenemos ABC, tipo o directamente tipo. Lo mismo nos muestra, ¿no? La forma de categorización de la información. Entonces, de esta manera hemos logrado convertir en factores, que significa que ha agrupado ya todo este conjunto de datos en base a la recurrencia de la información que tengo. Tengo dos A's, tengo tres B's y tengo un C. Entonces, lo único que he hecho es categorizarlos, que hay 3 niveles, A, B, C. Es lo que hace esta parte. Ahora, lo que podemos hacer, por ejemplo, es convertir, ¿ya? Puedo convertir en valores enteros. Entonces, existe esta función que se llama hasInteger, que me permite a mí convertir en valores enteros, ¿ya? Entonces, has es una función integer que me permite convertir en valores numéricos, ¿no? Numéricos. Eso es algo que tenemos que recordar. Entonces, eh, para, para hacer proceso, lo único que coloco es ahora tipo y ahí voy haciendo el proceso de conversión. Entonces, fíjense, al momento de aplicar esta herramienta, lo que yo he hecho es convertir en valores enteros, los cuales se pueden observar que van de 1 al 3. Ha diferenciado al valor A como 1, al valor B como 2 y al valor C como 3. Entonces, de esta manera, estoy logrando hacer el proceso de análisis y también yo puedo obtener niveles, como lo hemos hecho, utilizando la función labels. En este caso, esta función me va a permitir convertir en factores de manera categórica, ¿no? Entonces, labels me permite convertir en factores. Entonces, voy a utilizar labels y lo vamos a convertir a tipo. Y hacemos correr y ha reconocido los 3 niveles de tipo, ¿no? En este caso, para que pueda reconocer los valores, tengo que guardar con otro nombre. En este caso, voy a colocar, no sé, cat. Voy a utilizar el término cat y lo voy a guardar de esta manera. Entonces, ahora sí, correr línea, ahí está. Si hago correr cat, por ejemplo, o print cat, si es que ustedes quieren utilizar siempre print. Print significa imprimir por si acaso o algo parecido. Entonces ahí tenemos el proceso de print cat, ¿no? Entonces, incluso en levels, yo puedo colocar ahora level cats, por ejemplo, acá, y debería agruparlos, ¿no? En este caso no me ha permitido por el que son valores numéricos y solamente me está permitiendo ver los valores de interés. En este caso solamente me quedaría con niveles tipo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos, eso sería con referencia a trabajar con factores. Ahora vamos a entrar a una parte ya de que podemos nosotros representar valores de factores agrupados de manera, por ejemplo, de manera categórica, ¿no? Esto es bastante interesante lo que vamos a ver ahora. Y para esto, lo que vamos a hacer nosotros es, eh, vamos a hacer un rato esto. Ya.
Entonces, para esta parte lo que vamos a hacer es crear una base de datos. Y una base de datos generalmente se requiere poder hacer eh, lo siguiente. Bueno, que se grabe así. Bueno, entonces mm, vamos a crear una variable. En este caso quería utilizar otro ejemplo de datos. Veamos cómo podemos hacerlos. Por ejemplo, podemos colocar, no sé, eh, podemos usar la información de algunos organismos, ¿ya? Vamos a intentar, a ver, trabajaremos más con el ejemplo. Vamos a trabajar con una variable estatura, ¿ya? Donde vamos a colocar a los que son altos, medianos y bajos. Vamos a hacer una categorización en base a eso. Entonces, para esta variable que es numérica, vamos a trabajar con los siguientes valores. En este caso, 1.83, vamos a colocar como una medida. La siguiente persona mide 1.50, ¿no? A ver, si recordamos 1.70, vamos a colocarlo. 1.67 vamos a colocarlo. La siguiente persona va a medir 1.35. Ah, no, muy chiquita. 1.50, ¿ya? Que es uno de los valores más pequeños. ¿Ya? Entonces, luego tenemos la siguiente persona que va a medir 1.78. Y la siguiente persona va a medir 1.45. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar con esos valores y vamos a grabar. Esta ya está relacionada también con su peso. Vamos a colocar el siguiente valor, ya, que también es una variable de tipo numérica, y es de que mide 1.83, va a pesar unos 98 kilos, ya. Vamos a colocar el que pesa, bueno, el que mide 1.67, ya, va a pesar unos 82 kilos. Y el que mide unos 50 lo vamos a poner que está pesando unos 53 kilos, ¿ya? El que mide unos 78 vamos a poner que es una persona alta y flaca y lo vamos a poner que está entre los 78 kilos. Y la última persona es chiquita pero gordita y le vamos a poner un valor de 56 kilos. Entonces, de esta manera hemos logrado grabar, bueno, hemos generado una base de datos que está relacionada entre la estatura y el peso. Entonces, lo único que vamos a hacer es correr los datos y se han grabado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un gráfico, un plot, ¿ya? Y en este caso vamos a utilizar las dos variables que hemos usado ahora, que se llama estatura y que la otra que se llama peso. Entonces, lo que vamos a hacer al hacer este proceso de plot es crear un gráfico de este tipo, donde podemos observar las personas de menor peso con las personas que tienen mayor peso en función a la estatura, como podemos ver acá. Ahora lo que vamos a hacer es incluir algunas características. Vamos a modificar nuestra gráfica incluyendo un elemento muy interesante que se llama, que vamos a hacer el mismo plot y vamos a cambiar, vamos a categorizar en función a una simbología. En este caso, las dos variables de interés, el peso y la estatura. El siguiente, ya que se llama PCH, esta función de acá a nosotros nos permite, usarlo para crear las categorías de interés. En este caso son de 1 al 3, ¿no? Estamos viendo los pequeños y los medianos, ¿ya? Y ahí está, esta función nos va a permitir crear las categorías, ¿ya? Bueno, una vez que hayamos creado esta función, nosotros vamos a decirle el tamaño de la figura y para esto utilizo el sex, ¿ya? Que es el tipo 4.
Entonces, yo le estoy diciendo que tenga un tamaño de el número 4, ya, que va a ser para la simbología que voy a utilizar ahora. Entonces, esta me permite definir el tamaño de, me permite definir el tamaño de la simbología. Listo. Y bueno, por último es el color, que también puedo yo definir con la función col, y en este caso voy a utilizar un color que sea blue, ¿no? En inglés en realidad lo vamos a hacer color azul para este caso. Entonces la función col ya nos permite a nosotros poder definir, en este caso, crear, define el color, ¿no? Define el color de la simbología. Y bueno, ya está, una vez que ya está creado, bueno, ya y he puesto los parámetros, lo que hago es correr. Y fíjense que acá hemos hecho correr la simbología de manera correcta en lo posible, donde podemos ver las dos variables de interés, en este caso las personas grandes y las personas pequeñas. Solamente que aquí tengo un error. Este valor ya me está generando un error que voy a intentar enmendar, ya que la persona pequeña de acá ha aparecido con una simbología muy diferente. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es voy a intentar corregir 1.78 y 1.77 se va a venir por acá. Veremos que ahí está. Y aquí vamos a actualizar el valor de, bueno, si este es 82, 78 y el otro 82. Y veamos a ver si podemos corregir. Si no se puede, vamos a dejar por defecto tal cual está. Entonces nuevamente hago correr todo esto. Ahí está. Plot de estatura peso. Ahí está. Y hacemos correr la última parte. No me ha permitido. A veces también eres un poco medio complicada para hacerse entender. De cualquier manera, ahí tenemos la información de interés. Está perfecto. Está bien. Está bien, hemos hecho todo lo que se tenía que hacer. Bueno, entonces ahí podemos observar la información de interés, tanto de las personas grandes y pequeñas, en este caso de estudio. Y lo que nos interesa a veces, voy a cambiar por otros datos que tengo acá. A ver si con estos puedo yo corregir. No me ha salido como yo pensaba, pero a veces es así. A ver, vamos a hacer correr los datos. Estatura, peso. Ahí está. Y bueno, creo que sí va a funcionar ahora. Bueno, en este caso ya he corregido los datos. He utilizado otros de los que habíamos planteado, y de alguna manera lo que estamos observando son tres categorías que sí quería mostrarles. Tenemos aquí los pequeños, tenemos las personas que son medianas y personas que son grandes. Ahora nosotros podemos colocar la leyenda de la simbología dentro de nuestro gráfico, y como lo hacemos, lo único que tenemos que hacer es escribir es legend. Y en legend, ya que es una función que ahora estamos aprendiendo, esta función legend a nosotros nos va a permitir crear la leyenda o del gráfico, ¿no? La leyenda del gráfico usando legend, esta función. Ahora para esto yo voy a utilizar, puedo yo colocar en esta parte, generalmente cuando trabajamos ya con R, nosotros vemos dos elementos, que todo está en inglés, ¿no? Entonces esto sería top left, esto sería top right, ¿ya? Esto sería bottom right y esto sería bottom left. Si me dejo entender, esto sería arriba a la izquierda, arriba a la derecha
ya, abajo a la derecha y abajo a la izquierda. Entonces tengo estas dos esquinas para poder incluir mi leyenda, ¿no? Porque no sería un poco ilógico que yo coloque, digamos, un top right, por ejemplo. No sería coherente porque se cruzaría la leyenda con el gráfico. Entonces tengo la opción de esta esquina o de esta esquina poder colocar una leyenda. Entonces voy a colocar en este caso un top left, ¿no? Left en inglés significa izquierda, ¿ya? Entonces coloco entre paréntesis y le digo dónde. Y quiero que me lo agrupes justamente en base a grande, que les dije, grande. El otro es mediano, ¿no? Es mediano. Y la siguiente sería pequeño. Y una vez que ya he creado esos elementos, yo me baso justamente en esta simbología de acá que me creaba las categorías de las tres. Y ahí está. Entonces, he puesto esos elementos y hacemos correr. Y fíjense que aquí aparece la leyenda grande, que serían los círculos, medianos, que serían el triángulo, y este símbolo que es más, que representaría las personas pequeñas. Entonces, puedo, como les dije, también puedo utilizar el button down, en este caso sería, a ver, button, sí, pero lo dejaremos ahí por ahí. Entonces tenemos aquí la gráfica y creo que es una buena gráfica porque nos tiene una leyenda, nos ha categorizado los valores de tipo numérico en tres tipos, en tres factores, grande, mediano y pequeño, y podemos ver la relación, ¿no?, de la estatura en función al peso. Entonces, algo bien importante de todo lo que estamos viendo nosotros hoy día, justamente relacionado con, en este caso, en esta primera instancia de trabajar con R, es que yo puedo guardar este archivo. Entonces me voy a archivo, guardar como o guardar, y yo generalmente tengo que tener la posibilidad de tener una carpeta donde yo guardo mis archivos. Aquí yo le he llamado R archivos. Y ahí tengo una gran variedad de scripts, ¿no? Son los scripts de R, en este caso, y yo lo voy a colocar ejercicio, ¿no? Esto es la presentación 03 y el ejercicio con factores. Entonces, ahí ya está ya guardado mi archivito para que yo pueda usarlo para poder consultarlo en otra oportunidad. Entonces yo lo guardo y ahí está. Entonces ya tengo guardado esto y vamos a hacer un caso bastante interesante. Voy a abrir el estudio y vamos a abrir toda esta simbología usando también el estudio. Entonces aquí tenemos el estudio. Está cargando un momento. Bueno, entonces ya ha cargado el estudio. Como pueden observar, ahí tenemos toda la información. Tenemos scripts que, bueno, yo he estado trabajando hace tiempo por ahí. Y bueno, yo quiero abrir un nuevo script. Entonces me voy a File y me voy a Open File. Y voy a la carpeta de interés donde he guardado el script que me interesa. En este caso se llama R archivos. Y aquí voy a encontrar el archivo de ejercicios factoriales que hace ratos grabé. Entonces coloco Open y fíjense todo lo que yo he escrito ahí aparece. Entonces podemos hacer correr todo lo que estaba haciendo hace ratos. Un run, por ejemplo, ahí está. Me falta todavía convertir a factor. Ahí está. Fíjense que aquí ya sale el resultado y puedo yo ver este caso, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los datos de estatura, ahí está. Hago un run. Hago el proceso de
correr los scripts, el gráfico, ahí está, y por último era la leyenda, ¿no? Incluir. Entonces ahí está, y ahí podemos tener el gráfico de la figura. Entonces, fíjense que lo mismo, o sea, todo lo que he escrito, ya, todas esas características, ¿no? Yo puedo trabajarlo en R. Entonces, de manera complementaria, les voy a facilitar el archivo que he creado hoy día para que ustedes puedan también poder jugar con la información. Pueden sería bueno que lo modifiquen, pueden modificarlo, pueden crear una copia y pueden modificarlo, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora sí, ya les envié. Entonces podemos hacerlo, fíjense, en el estudio como en R. Algo también muy importante que quizás no explico a veces es el tema de cómo puedo yo guardar esta figura. En el caso del examen que usted me dice, me pide la figura, yo cómo lo guardo, es muy simple, lo único que hago es clic sobre el gráfico y aquí me voy a archivo y me voy a guardar como, y aquí tengo la opción de guardar en formato PDF, BMP, TIFF, JPG. Ustedes pueden elegir cualquiera. Entonces, muchas veces lo que yo hago es guardarlo en formato JPG, 100% de calidad, ¿no? Porque muchas veces los gráficos queremos con muy buena calidad y nos vamos a este equipo, bueno, nos vamos a una carpeta donde estemos trabajando, en archivos, y le voy a colocar gráfico. Y ahí lo guardo y ya está. Entonces verifico que se haya guardado y aquí pueden observar, pesa apenas unos 46 KB, no es muy pesado, puedo abrirlo en cualquier lector de gráficos. Aquí podemos observar un poquito, esperemos un aquí podemos observar el gráfico, ¿no? Entonces esto ya lo pueden utilizar para su documento, de escribir, ¿no? Tratar de explicar qué es lo que representa este gráfico, o utilizarlo para pegarlo dentro de su documento Word en caso de que estén haciendo un trabajo de tesis. Entonces, eso sería de manera complementaria. Ahora, lo que vamos a hacer con ustedes es poder seguir trabajando con R, ya, pero vamos a ver un segundo caso. Entonces, esto ya lo voy a cerrar y voy a crear uno nuevo. Disculpe. Archivo, un nuevo script, y en este trabajo ahora vamos a ver matrices, ¿ya? Matrices, que es el siguiente paso que nosotros tenemos que desarrollar dentro de este contenido. Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz nada más es que es algo parecido a matrix. Si recordamos, es un conjunto de objetos indizados por filas y por columnas, ¿no? Donde tenemos valores, sí es verdad, y estos valores pueden ser valores discretos o continuos, y estos pueden ser, y eso puede representar información de interés, ¿no? Si alguna vez han llevado matrices en álgebra de mapa, bueno, en álgebra o determinantes, si han llevado, esto es parte de todo eso. Nos veamos un poquito más de cómo nosotros podemos crear matrices en R. En este caso, para poder desarrollar una matriz, existe una serie de sintaxis que son complementarias que nos van a permitir hacer este tipo de matrices. En este caso, voy a utilizar la palabra matrix, ¿no? Matrix. O la función matrix, porque sí es una función. Matrix, que es una función para crear matrices. Así de sencillos. Entonces, para este caso voy a crear una matrix, ¿ya? Una matrix, en este caso con valores discretos, con valores de 0 y que haya 3 filas y que haya 4 columnas. En este caso, selecciono y podemos observar aquí el resultado, donde todos los valores contienen el valor de 0, tengo 3 filas y tengo 4 columnas, que eso es lo que yo le he pedido. O puedo crear otro tipo de matrices, por ejemplo, mucho más complejas, si yo deseo. En este caso puedo reemplazar por el valor de 1 y que tenga 6 columnas y tenga 7 filas, por ejemplo. Entonces,
Ahí está la matriz que se ha creado con filas y columnas y todas contienen el valor de G1. Ahora puedo yo crear también, ya puedo crear para valores discretos. En este caso voy a crear una variable que se llame una variable X, lo voy a llamar variable X, y a esta variable X yo le voy a crear datos, una serie de datos utilizando esta sintaxis, ¿no? Entonces, si recordamos esta simbología, la simbología que le estoy mostrando que son dos puntos, genera datos continuos, continuos de 1 al 22. Entonces, yo ya le he dicho que la variable X me genere estos datos, ¿no? Esa información. Entonces hago correr y ahí ya tenemos los datos de 1 al 22. Si hago correr, nuevamente print la variable X para verificar que se ha creado. Lo único que hago seleccionar y ahí están los datos de 1 al 22, ¿no? De manera continua se han generado los datos. Incluso yo puedo decir puedo generar hasta intervalos usando esta función. Ahora lo que vamos a hacer es crear una matriz y esa matriz lo vamos a hacer utilizando la sintaxis anteriormente que les he mostrado, matrix, pero en este caso voy a colocar dentro de en vez de 0, voy a colocar la variable X porque ya está creada y voy a definir 3 filas y 4 columnas. Sí, vamos a quedarnos con esa y vamos a hacer. Y ahí podemos observar ya que se ha creado la matriz, donde tenemos, no, creo que ha sido muy poco, creo que son 22 datos, entonces yo creo que deberíamos tener una columna más, porque aquí nos ha generado un error, porque nos ha dicho que sí hemos generado, pero solamente es insuficiente nuestra matriz porque tenemos 22 datos. Entonces, veamos que si no, todavía falta, quizás una más por acá. Vamos a ver. Ya estamos casi. 22 datos. Entonces, quizás una matriz con, con 6 columnas. Veremos, a ver. Ahí está. Entonces, de 1 al 22, 22, 23, 24. Ahora sí. Entonces, vamos a crear la variable X, vamos a modificarlo. Son 24 datos y 6 por 4, 24. Muy bien, entonces está bien. Y ahí tenemos la matriz creada, ya organizada en 4 filas y 6 columnas en base a los datos que yo he colocado. Entonces, a partir de esto yo ya sé elaborar una matriz, ¿no? Utilizando solamente esta función matrix que nos permite hacer este tipo de ejercicios que son bastante interesantes y que es el principio de lo que son las bases de datos en realidad, porque considero que nosotros podemos hacer estos, ¿no? Incluso si fuera una matriz muy gigante, ya nosotros tenemos opciones, por ejemplo, para poder obtener valores, ¿no? Por ejemplo, dentro de la variable X, ya, yo puedo decirle, por ejemplo, qué valor se encuentra en la fila 2, ya, en este caso utilizo corchetes, ya, y le digo qué valor hay en la fila 2 y en la columna 3, por ejemplo. Y cierro con corchetes. En este caso ya no se trabaja con paréntesis y haciendo eso, el número es incorrecto en las dimensiones. A ver, ¿dónde está mi error? Veamos a ver si podemos corregir esto. Ya. Entonces,
para hacer antes este proceso, yo tengo que convertir en variables dimensionables. En este caso, voy a utilizar dim. Dim es aquella que esta función dim a nosotros nos permite convertir. Esta función permite convertir los datos de manera dimensional. Entonces tendríamos que utilizar dim y entre paréntesis a la variable x. Ahí está. Veamos que corresponda a esto. Entonces, creo que no me está permitiendo. Veremos otra vez si hay que crear nuevamente una infraestructura de base de datos. A ver. Coincide. Veamos ahora sí. Muy bien. Y hacemos print la variable x. Y ahí está. Entonces ya se ha convertido de una manera dimensional los 24 datos que tenemos en acá. Y veamos si podemos utilizar esto. Todavía no estoy viendo si fuera de los límites. Bueno, de cualquier manera, ya esto no es tan necesario, pero nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos que tener la posibilidad de crear una matriz, y esta matriz contenga la información de interés, y nosotros podemos podemos cambiar incluso los valores dentro de cada una de ellas. Vamos a dejar esto de manera complementaria. Considero que no es muy relevante dentro de las matrices, pero sí algo que sí podemos nosotros intentar, bueno, podemos hacer es cambiar valores. Por ejemplo, yo puedo darle, no sé, vamos a intentarlo, dentro de la fila 2 y la columna 3, puedo cambiarlo por 20. Veamos si nos permite hacer eso. No, el número de en la matriz me dice que hay números incorrectos. No sé si es por la separación. No me permite siempre. Ya. Bueno, no me permite cambiar los valores en esta oportunidad. Lo correcto hubiera sido crear otra matriz de este tipo. Ahí está. Esta es una nueva matriz que he creado, que son valores de 1 al 8. He utilizado la función dimensional, ¿no? para los datos, los cuales ha generado información para las dos filas y para las columnas. Es lo que aquí nos está mostrando, y aquí podemos observar. Ahora, si yo deseo cambiar lo que les decía, en este caso, por ejemplo, si yo quiero cambiar un valor en la fila 1 y en la columna 4 por 20, puedo utilizar en esta función, y aquí ya ha cambiado. Hago un print en B, y ahí podemos observar que ha cambiado. Puedo hacer también en este caso yo puedo cambiar, por ejemplo, en la fila 3, ¿no? 1, 3, cambiar por ejemplo por 15, y también haría el proceso también de cambio de información, ¿no? Entonces ahí podemos ver que se puede modificar una matriz utilizando este proceso de elaboración de los datos. Entonces esto sería lo más básico con el tema de matrices.
Pero veamos algo bastante interesante. Es el caso, por ejemplo, que yo puedo generar un relieve, ¿ya? En este caso voy a utilizar la función matrix nuevamente. ¿Ya? Vamos a crear un gráfico, vamos a generar un gráfico tridimensional, ¿ya? O dimensional en realidad. Sí, tridimensional. Tridimensional con los datos. ¿Ya? Entonces, con una matriz. Entonces, ahí tenemos la matriz y vamos a generar con valores de 1, 10 filas y 10 columnas, y ahí tenemos esta variable relieve. Y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar un valor utilizando lo que habíamos visto hace ratos. Vamos a cambiar a la variable relieve y vamos a cambiar dentro de la matriz, dentro de la fila 4 y la número 6, por el valor de 1. Ahí está. Cerramos y vamos a cambiar este valor, vamos a cambiar por el valor de 0. Entonces hacemos y ahí ya tenemos. Ahora vamos a utilizar una nueva función para este gráfico. Vamos a utilizar justamente una serie de funciones, ya en este caso va a ser contour, ya, que es una función que nos permite ver el gráfico, ya es una función de gráfico. Entonces veamos el proceso de contour. Entonces ahí está, escribimos contour y lo que vamos a hacer la función es para relieve. Ahí está relieve, colocamos la información, interés, y ahí tenemos y podemos hacer ese proceso. Bueno, ahora lo que hacemos es un print de contour. Ya, vamos a ver acá. Ahí está justamente la matriz que hemos generado. Ya lo podemos ver en un plano bidimensional, ¿no? Bidimensional, ¿no? Con eje X y con eje Y. Y lo que vamos a utilizar de manera complementaria para poder ver es la función perps. Perps significa que es una función de perspectiva, en realidad, para planos tridimensionales. Listo, ahí está. Vamos a utilizar perps y en este caso colocamos nuevamente la barra relieve y ejecutamos el proceso. Y ahí podemos observar la perspectiva, ¿no? Ya es un plano tridimensional. En este caso, yo puedo definir, ¿no? Está muy horrible, entonces yo puedo mejorar la perspectiva y puedo darle un valor que utilizando la función expand, ¿ya? Yo voy a poder justamente darle un valor de 0.15 y hacemos el nuevo proceso y fíjense que ya tiene una mejor proyección, ¿no? Ya no es tan abrupto, es como una matriz, ¿no? Son datos lógicos, valores de 1 a 0, los cuales nos muestran la profundidad en este caso. Entonces es lo que podemos hacer, fíjense, con si se dan cuenta, este es un poco parecido a lo que se llama planos dimensionales, ¿no? Jugar un poco con lo que se llama, no sé, computación, ¿no? Ahora, R tiene vamos a ver un caso bastante interesante que me gusta de R, que tiene una base de datos ya grabada que se llama Volcano. Y en Volcano ya lo que vamos a hacer es poder correr y ver, fíjense, este es
Este es un mapa, ya que nos representan contornos, nos muestra alturas, estos se llaman isolíneas, que nos representan información bastante interesante sobre un lugar. Nosotros podemos crear también este tipo de información, justamente teniendo ya una base de datos bien elaborada, ¿no? Muy parecido a lo que hemos hecho con Matrix, pero un poco más elaborada. Y vamos a colocarlo en un formato de perspectiva, en este caso Volcano. Vamos a copiarnos esto, ¿ya? Y le vamos a dar, por ejemplo, a Volcano voy a cambiar acá, que es la variable de interés, y lo vamos a ver de manera tridimensional. Entonces, fíjense, ahí podemos ver, eso es lo poderoso de ERE, ¿no? Que actualmente no solamente ERE es un software aplicado a desarrollar análisis estadístico, sino que tiene mucha potencialidad incluso de trabajar con sistemas de información geográfica, que es un área que me gusta a mí mucho. Entonces podemos representar en planos tridimensionales, en este caso una matriz de este tipo. Y bueno, si queremos ver algunas características más en planos dimensionales, tenemos uh, una nueva función que se llama Image. Image lo único que va a hacer esta función de Image es poder colorear en función en base a los datos. Y bueno, entonces aquí colocamos Image Volcano y cerramos, y aquí podemos observar muy claramente, ¿no? En un sistema estos se llaman imágenes de tipo raster, donde en función al gradiente podemos encontrar lugares bastante altos como los lugares bastante bajos. Entonces lo que nos está mostrando es una perspectiva de la imagen usando esta sintaxis. Bueno, entonces ya nos hemos adentrado mucho más al manejo de ERE. En realidad ya estamos mucho más familiarizados y creo que eso es algo muy bueno porque ya estamos adentrados, ¿no? Ahora lo interesante es que nosotros generalmente trabajamos con bases de datos, y es algo que sí nosotros tenemos que estar conscientes que muchas veces que trabajamos con bases de datos, nosotros trabajamos con Excel, ¿no? Entonces, Excel se ha vuelto una de las herramientas más convencionales, especialmente para poder nosotros generar, ¿no? Nuestros datos o bases de datos en cierta manera. Y estas bases de datos va a tener una serie de variables y va a tener una serie de conjuntos de datos, los cuales son de nuestro interés en el trabajo. Y ahora, en este sentido, trabajar con bases de datos y elaborar una base de datos es algo que realmente cuesta. Lo vamos a hacer ahora aplicando puro sintaxis, y vamos a generar y luego vamos a aprender a poder leer bases de datos desde Excel o subirlos desde una plataforma como es RSMDR, que ya estábamos viendo hace tiempo atrás. Entonces, primeramente, aprendamos a crear una base de datos de manera básica. Entonces, bueno, ya esta es la matrices. Lo vamos a archivar, lo vamos a guardar como, y lo vamos a guardar dentro de nuestra carpetita donde están nuestros proyectos R. Y bueno, este es dentro de lo que es el ejercicios, pero en este caso estos son matrices, ¿no? Matrices. Vamos a guardar esto para que ustedes puedan utilizarlos, y estos archivos les voy a enviar a nuestra plataforma de Telegram. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a crear uno nuevo, un nuevo script, y en este caso vamos a hablar sobre los data frame. Data frame, no se olviden, ya es algo que es muy común, ya, o conocido como base de datos.
base de datos, porque nosotros, los biólogos, generalmente estamos relacionados a trabajar con buenas bases de datos. Sin datos es muy difícil hacer o aplicar estadística. Entonces voy a crear dos variables. Esta pues voy a hacerlo de manera muy rápida. Ya tengo aquí una. Fíjense, tengo acá. Vamos a colocarlos. La variable, esto vamos a llamar alto, mediano, y vamos a colocar bajo. A este le vamos a llamar alto, mediano, bajo, semialto, o sea, alto, y el último lo vamos a colocar que es mediano. Entonces eso lo vamos a categorizar, ¿no? Hay algún error en mi sintaxis, voy a fijar, está bien todo. A ver, nuevamente, son las comillas. Hay que tener mucho cuidado con las comillas, a veces eso genera errores muy grandes en la sintaxis, ¿no? Entonces estaba utilizando otro tipo de comillas que no me han permitido leer la base de datos que había creado hace ratitos. Entonces ahí está. Y tenemos de esta manera. Y ahora sí ha grabado. Y lo vamos a colocar tipos. Y lo vamos a la variable 1 que se llama en factores, ¿no? Ahí está. Y los valores correspondientes a alto, mediano, bajo. A este le vamos a colocar peso. Y a este le vamos a colocar estatura. Aunque no tiene mucha correspondencia, pero no importa. Lo vamos a correr. Entonces, ya. Aquí no he puesto el guión. Por eso aquí está el error. Ahora sí. Ya corregido. Y una vez que ya tengan de esta manera, vamos creando el data frame, que es muy sencillo. Entonces, vamos a colocar base de datos y vamos a guardar ya. Y para esto vamos a utilizar la función que se conoce como data frame justamente. Y ahí está. Data frame. Y vamos a crear con la variable 1. Ahí está. Con la variable peso. Ahí está. Y con la variable estatura. Entonces, de esta manera, una vez ya creado, lo único que hacemos es hacer correr. Y si hacemos clic sobre base de datos, lo único que nos va a crear es lo que habíamos creado, ¿no? Ahí tenemos la información deseada. Aquí lo vamos a colocar tamaño, ¿ya? Tamaño para que voy a hacer nuevamente correr. Eso. Y ahora en este caso voy a cambiar variable 1 por tamaño, que lo estoy categorizando. Eso es muy importante. Las variables de interés numéricas y hacemos correr ya. Y ahí está. Ya aquí hay un error. No había cambiado esto acá. Ahora sí. Entonces, ahora sí, fíjense, tenemos una pequeña base de datos, tenemos la medición del peso, tenemos la medición de la estatura y su correspondiente categorización utilizando el factor tamaño. Entonces, esta es una base de datos. Ahora, lo que quiero mostrarles es que también nosotros podemos importar bases de datos, pero para esto nosotros necesitamos trabajar con una nueva función que nos permita realizar este proceso. En este caso, nosotros necesitamos unas nuevas librerías que nos permitan hacer este tipo de análisis. ¿Listo?
Permíteme. Ahí está. Entonces, para este primer caso, ya vamos a necesitar instalar algunos paquetes. Me imagino que muchos de ustedes no creo que lo tengan, ya. En caso que lo requieran, no necesitan tampoco ya instalarlo, ¿no? Como ya había indicado, en los archivos que yo los estoy facilitando en mis documentos, donde está, aquí está, en R, para la versión 4.02, aquí está todos los paquetes instalados que actualmente funcionan, ¿ya? Entonces lo voy a copiar y bueno, lo voy a llevar a nuestro Telegram para que ustedes puedan tener ya para la versión 4 todos los paquetes que están funcionando muy bien. Ya los he probado, por eso es que les digo eso. Entonces, en este caso, es importante instalar algunos paquetes complementarios. En este caso, ya uno entre los dos más importantes, y ya para la próxima clase, va a ser instalar estos dos. ¿Qué pasa? No me deja. No sé, ya no importa. Se utiliza el siguiente script ya para instalar, se llama install punto pacx, ya, pacx. Esta es la función que nos permite instalar por si acaso. Entonces vamos a ver si no me deja, no sé por qué será el error. No importa, bueno. Colocamos instalar paquetes y en este caso, para poder hacer el ejercicio, ya vamos a instalar un paquete que se llama OpenXLSX. ¿Para qué sirve esta función de OpenXLS? Esta función ha sido, bueno, este paquete que se llama OpenXLSX nos permite abrir archivos Excel. Por eso es la importancia de instalarse este pequeño paquete. ¿Ya? Entonces vamos a colocar install pacx y vamos a colocar. Vamos a asumir que no tengo el paquete. ¿Ya? Entonces lo voy a instalar y lo voy a hacer correr. Falta, aquí está, hay un error. Install pacx, eso. Clic derecho, correr línea y ahora sí. Hacemos correr esta parte. Esperamos. Está tardando mucho. Bueno, en esta oportunidad creo que existe un error, ¿no? Pero no importa. Vamos a corregir nuevamente haciendo el proceso de selección de los datos. Entonces hemos guardado el archivo. Vamos a abrir el script que hemos creado hace ratos, que teníamos ya en archivos, está relacionado con matrices y ahí está, ¿no? Entonces, no es con matrices, nuevamente, archivo, abrir script, está en la unidad de, aquí está, y se llama el archivos y se llama data frame. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, ahí está. Vamos a ir directamente al proceso de instalación de este paquete que se llama OpenXLSX. Entonces hacemos y lo que nos va a salir es la opción del servidor. Siempre utilizo Brasil, no sé por qué. Pueden utilizar otro servidor de interés, en este caso Brasil, y esperamos a que haga el proceso de instalación. Sin internet es difícil. Ya, una vez que ya ha logrado hacer el proceso de instalación, aunque ya lo tenía, ya, es luego ejecutar, ya, hay que ejecutar la librería. En este caso, ya, vamos a utilizar esta librería OpenXLS, ya. Ejecutamos la librería que ya he instalado
ya, y para esto vamos a ejecutar. Entonces, eh, ejecutamos la librería. Entonces escribimos library, ¿no? Es la función que se utiliza para esto, library, no se olviden, y ejecutamos y veremos. Bueno, aquí ya está, ya ejecutado. Nos dice por la versión 4.05, no importa, igual vuelvo a ejecutarlo y va a funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es definir, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo, siempre trabajar en orden. Entonces, nosotros vamos a definir la carpeta de trabajo. En este caso, yo lo tengo en mi equipo, ¿ya? Yo lo tengo en mi equipo en la unidad D y tengo justamente una carpetita que se llama RExcel, donde ahí están todas las bases de datos, ejercicios y bueno, todos esos elementos. Entonces, en este archivo Excel, yo lo que voy a hacer es poder abrirlo, pero tengo que direccionarlo desde este R. ¿Y cómo lo voy a hacer? Esto sí es clave. Para esto vamos a utilizar una nueva función, ¿ya? Que se llama setWD, ¿ya? setWD es una función que nos permite definir la dirección o ruta de los archivos. En este caso, escribo setWD y entre paréntesis defino dónde se encuentra. En este caso, en mi carpetita se encuentra aquí y es muy fácil yo poder llegar aquí. ¿Cómo? Haciendo clic en la ruta. Hago clic acá y me lo copio esto, copiar. Así de simple. Me copio la ruta de acá. Entonces aquí está set y pego esto. Pero lo único diferente para que funcione todo esto es la barra del slash, que tiene que ser al contrario. Y colocamos justamente entre paréntesis esto. Y la siguiente función, que se llama getWD, me va a permitir ya direccionar. Esta me dice dónde tiene que estar y esta me dice que ya está direccionado. Entonces, estas dos funciones, ya, get y getWD, nos permite, son funciones que nos permiten definir la dirección o ruta de los archivos. Entonces, vamos a hacer correr y que hay un error. Ahora voy a verificar donde, se me falta colocar, disculpen, entre paréntesis. Eso es lo que me faltaba. Aquí está mi error. Entonces, ahora sí, y ya está. Ya me ha direccionado en el disco D y dentro de la carpeta RExcel que tengo en mi disco duro, que lo he denominado de esa manera este archivo. Podría ser con cualquier carpeta este ejercicio, o sea que sirve para ambos. Y por último sería la apertura del archivo Excel. Para esto ya lo voy a llamar, en este caso, datos. Voy a denominar los datos y en este caso voy a utilizar una nueva función complementaria. En este caso se llama read, ya, punto xlsx, ¿no? Read. Esta me permite abrir el archivo Excel. Ahí está. Entonces, para este caso, datos, voy a utilizar lo voy a llamar datos y voy a utilizar la función esta para abrir el archivo Excel y voy a colocar file.choose. ¿Qué significa esto? La búsqueda del archivo de interés, ya porque en mi carpeta hay muchos archivos Excel de interés y luego imprimimos, ya, vamos a imprimir. Entonces, seleccionamos y fíjense lo que va a pasar. Hay un error donde dice file choose, ya, con doble O. Ese es el error del inglés. Entonces, ahí está, y fíjense, me ha llevado
Bueno, no me ha llevado a donde yo quería. No está haciéndome caso. Nuevamente hago correr esto. Ahora sí, hago clic en este. Y fíjense, ahora sí se ha abierto la carpeta de interés, donde está todos los archivos Excel, en este caso. Y lo único que hago luego es seleccionar el archivo, ANOVA, por ejemplo, en este caso. Y hago un clic, correr línea, seleccionar. Y ahí están todos los datos en este ejemplo. Entonces, de esta manera, lo que hemos hecho es abrir una base de datos que estaba en Excel y direccionar y como también poder lecturar la información para poder hacer los análisis gráficos y todo lo que se tenga que ver con la manipulación de los datos. Y bueno, la última parte de este video, sé que me he extendido, pero tengo que concluir, es justamente de trabajar ya con un paquete que se llama RSMDR. El paquete RSMDR me permite hacer muchas cosas más fácil, porque es una consola, no necesito aplicar muchos scripts, entonces voy a abrirlo, vamos a esperar un momento a que lo abra. Y bueno, a veces se tiene sus cositas, ¿no? Pero va a funcionar. Ya lo está abriendo. Y aquí está RSMDR. Entonces, RSMDR es una consola. Hoy día, para concluir nuestra clase, ya que estamos en bases de datos, nosotros podemos abrir bases de datos utilizando RSMDR. En este caso, tengo una serie de menús, ¿ya? Donde yo puedo hacer muchas aplicaciones estadísticas que nos facilitan mucho, ¿no? Porque ya no necesitas hacer mucho script como en este caso que hemos estado haciendo y lo hacemos de manera más rápida, a veces cuando no tenemos tiempo, ¿no? Entonces vamos a aprender a importar datos, es lo que para finalizar me voy a datos, en datos me voy a importar datos y puedo importar desde archivos en formato SPS. Ya SPS es un software que se aplica en estadística, archivos de formato SAS, Minitab, Stata. Bueno, tenemos estas opciones, pero yo me interesa el último, desde un archivo Excel. Me va a salir esta ventanita, coloco aceptar y fíjense, yo puedo direccionar, puedo irme a cualquier carpeta donde tengan información, en este caso en el Excel, y puedo abrir, por ejemplo, este archivo, coloco abrir y para visualizar que los datos han sido importados correctamente, me voy aquí donde dice visualizar conjunto de datos. Y fíjense que aquí aparece la información importada de manera correcta. Entonces, hemos aprendido a crear bases de datos, hemos aprendido a importar utilizando el script, utilizando la función OpenXLS y hemos aprendido también a abrir bases de datos usando el Commander, que vamos a usarlo ya de aquí en adelante de manera más convencional. Entonces, hoy día concluiríamos esta parte de esta clase. Gracias.